Gracias. Ok, estamos hoy continuando con una serie de charlas que se llama justamente así, para todos y todas, para todos y todas. Y hemos estado abarcando temas que me ilusionan muchísimo a mí para justamente pensar en los próximos 10 años de esta iglesia. Y les voy adelantando algunas cosas importantísimas. La primera cosa es que el próximo domingo vamos a hacer un anuncio que es trascendental para la historia de la iglesia, para los próximos años. Así que no se lo podrían perder, ¿ok? Porque va a haber un cambio enorme, va a haber un paso enorme, va a haber de hecho un hito, lo que se puede llamar un hito, un cambio absoluto, digamos, en nuestra historia. Pero hemos estado hablando de incluir a los niños y las niñas como gente, personas con derechos absolutos, es decir, que ustedes han visto algo muy simbólico probablemente, pero muy importante, tener una mesa en el refrigerio, en el café, exclusivamente para los niños y las niñas. Eso les estamos hablando, les estamos predicando, les estamos diciendo, ustedes son importantes para nosotros y nosotras, pero al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con darles un lugar realmente importante entre nosotros. Una iglesia intergeneracional. Nosotros aquí cada vez más tenemos, y yo lo decía hace algunas semanas, la curiosa circunstancia en nuestra sociedad de que como ahora las personas somos, yo me incluyo, más longevos, más longevas, entonces en un aula como esta, en un auditorio como esto, cada vez hay más generaciones juntas. Hay personas que tienen 18 o 20 años, hay personas que tienen 30, 40 años, hay personas que tienen 50, 60 años, y doña Ruth, incluso que la conocí hace poco, tiene 85 años, 80 años, ¿verdad? Y hay incluso personas que van avanzando hacia más edad. Lo que quiero decir es cómo podemos construir una iglesia que le diga a todas las personas, no importa la edad, bienvenidos, esta es su casa también, y aquí puede sentirse cómodo, cómoda para poder crecer espiritualmente. Una iglesia para todos y todas, pero que habla de reconciliación entre católicos y evangélicos. Y creo que esa fue la última charla que di, ¿verdad? Hace 15 días, entre católicos y evangélicos, pero también entre personas que ni se definen ni católicos ni evangélicos, pero quieren crecer espiritualmente y quieren creer, ¿verdad? Mi esposa es católica, yo soy evangélico, y muchas personas dicen, no sé cómo hacen. Bueno, sí se puede, hasta iglesia se puede hacer. Y realmente lo hemos logrado. Esta es una iglesia que le abre los brazos a todo tipo de personas. Hoy hace 8 Milton habló de una iglesia inclusiva y sensible con las personas con alguna discapacidad, personas con discapacidad, y queremos ir avanzando también hacia poder tener acá siempre alguien que hable o haga, interprete lengua de signos, lesco, pero también con los niños y las niñas, que puedan ser incluidos las personas que tienen discapacidades o alguna discapacidad en todas las áreas de la iglesia, desde poder llegar a tomar café y que le puedan decir y ofrecer café, pan. Yo ya me aprendí que esto es, ¿qué era esto? No, si hago así es fresa, si es así es fruta. Ah, veo, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos crecer como iglesia para que podamos ser realmente incluyentes, inclusivos, inclusivas, ¿de acuerdo? Una iglesia sensible a las personas con discapacidad. Y hoy vamos a hablar sobre familias, y pongo familias en plural, todo tipo de familias. Todo tipo de familias. Y este es un tema, este es un gran tema. De hecho, voy a durar 2 o 3 semanas, excepto día de noche, que tenemos una actividad especial. Pero vamos a continuar hablando de familias unas 2 semanas más, porque es un tema muy amplio, un tema muy importante. ¿Okay? Voy a contarles una historia antes de arrancar con los textos bíblicos y con alguna reflexión específica hoy. Yo conocí a un señor, un pastor, del movimiento de la viña. Este pastor es de Suiza, se llama Martin Bullmann. Y Martin, la primera iglesia que empezó en Berna, en Suiza, a él le habían dicho, vaya con su esposa y empiece una iglesia en esa ciudad, Berna, porque ahí no hay iglesias de la viña, empiece ahí. Entonces se va, recién casado, puro Laura y yo, recién casado, y dijo, fácil, uno empieza una iglesia fácil. Yo llego ahí, reparto panfletos, volantes, toco la puerta, invito a la gente a una iglesia muy chiva y van a venir y hacemos un culto.
La verdad es que no funcionó. No llegaba nadie. Y no llegaba nadie. Y tenían un año de estar trabajando allí y no tenían pero a nadie en la iglesia. Y un día muy, muy triste, Martin se fue al parque, a uno de los parques en Berna, y se dio cuenta de un detalle muy importante. La mayor parte de la gente estaba sola. Son personas solas. Pero con una característica, la mayoría de ellos tenían uno o dos perros. Uno o dos perros. Y se le vino algo en la mente y dijo, esas son la familia de esta gente. Si yo no hago una iglesia para perros, nunca van a venir ellos porque son su familia. Si rechazo a su perro, rechazo a su familia. Nos hemos apropiado demasiado de la palabra familia, dejándola una cosa demasiado pequeña, en una camisa de fuerza, y para la gente eso no es una vida real. Eso no es una realidad en nuestra sociedad. Y para esta gente en Suiza, en Berna, cuando empezaron a anunciar que había una iglesia para perros, que trajeran a sus mascotas, es decir, que los perros trajeran a la mascota. Entonces empezaron a llegar las personas y tenían dos opciones. O entraban aquí, digamos, al auditorio con todo y perros, si era un perro bien educado, ¿verdad?, para la fe. O había un espacio fuera con personas expertas en perros que les hacían, ¿cómo se llama?, grooming y todo ese tipo de carajadas. Los dejaban lindísimos a los perros y las perras. Y se le llenó. Hoy por hoy tiene casi 5,000 personas esa iglesia. Vieran la cantidad de perros, porque no sea tan ingrato. No sé cuántos perros, pero creció, le funcionó. ¿Por qué le funcionó? Porque antes estaba limitado a un estilo de iglesia que pensaba en una sola forma de ver a la gente y a la sociedad. Y cuando estamos metidos en algún lugar distinto al cual nos enseñaron a nosotros a hacer iglesia, tenemos que entender realmente cómo es la familia aquí, cómo son las familias acá, de qué están constituidas las familias, cómo Dios está permitiendo que la gente haga sus relaciones más cercanas, más nucleares, con quién vive la gente. Hay gente que tiene una familia monoparental, es decir, que solo tiene un papá o una mamá dentro de la familia. Hay personas que crecen solo con los abuelos. Hay familias diversas de muchas clases, ¿cierto? Vean, para la Biblia incluso los amigos son hermanos. Dice Proverbios 17:17 en la versión Reina Valera de 1995, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La Biblia afirma que incluso nuestros amigos, cuando estamos absolutamente solos y no tenemos más familia cerca, se vuelven nuestra familia. Y yo lo puedo decir con toda tranquilidad, porque cuando he vivido fuera del país un par de veces y no tengo mi familia cerca, y pasan los meses y pasan los años, hay amigos que se vuelven mis hermanos, mis papás. Yo tengo señores que yo les llamo papá en otros países. Marc y Christine en Barcelona, que Laura los conoce. Ellos me acogieron como si fueran mis papás durante mucho tiempo. Se vuelven mi familia. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de viajar, ellos me abren la puerta, las puertas de su casa, y ahí yo puedo andar descalzo, en boxer iba a decir, pero no tanto, esa confianza tampoco, pero sí abrir la refri, coger, cocinarme algo, porque es mi casa, porque es mi familia. La Biblia entonces afirma que hay otra forma también de ver a la gente cercana que amamos y llamarles también familia. Jesús lo hizo. Jesús, cuando le estaba reunido en algún lugar allí, María y sus hermanos llegaron a tocarle la puerta y mandaron a llamarlo, y dice, ¿y quiénes son esos? Mis hermanos y mi familia son estos que están aquí conmigo. Redefine la palabra familia. No importa el tipo de familia a la que pertenezcamos, es complicado ser familia o no. Es complicado ser familia. Es más fácil ser muchas otras cosas que ser familia. Familia es complicado.
Pero todas las familias, aunque sean todas diferentes, porque no hay una sola familia igual que la otra, todas, aunque todas sean diferentes, tienen algo en común. Es complicado ser familia, ¿o no? No importa si está conformada por abuelos y nietos nada más, no importa si es solo la mamá con 3 chiquitos, no importa si es solo el papá con 2 niños, no importa si es mamá, papá, un niño, no importa si es solo él y ella y no tienen hijos, no importa cómo esté conformado eso, es complicado. Nadie se salva de que la familia sea complicada, algunas más que otras, pero no es fácil. Y habrá periodos más difíciles que otros, de los que vamos a estar hablando en las próximas semanas, y repito, menos de hoy en 8 porque vamos a tener Bold, pero vamos a darle mucho más trabajo a esto. Vean esta frase la dijo León Tolstoy, es la primera frase de una gran novela. ¿Alguien sabe cuál es esa novela? Hay que leer más, literatura universal, se llama Ana Karenina. Ana Karenina. Todas las familias felices se parecen unas a otras, ¿cierto? Pero cada familia sufre a su manera. Sobre todo en esta época en que todo lo que vemos en Facebook, en Instagram y todo eso, todas las familias son felices de la misma manera. ¿Todo el mundo es feliz o no? Yo recuerdo, y ayer hablaba con adolescentes en un congreso que había del Movimiento de la Viña, y yo les decía que yo recuerdo una de las cosas más duras para muchos niños es cuando regresamos de vacaciones y en la escuela, en el kinder, pregunta la niña, la teacher, como le llame, ¿y qué hicieron todos en vacaciones? Yo mentía. Porque yo no sé si el resto mentían, pero todos decían, nosotros fuimos a la playa y luego a la finca del abuelo y luego fuimos a no sé qué, y nosotros no salíamos del barrio. Entonces yo decía, yo fui a Miami. Lástima que no tomamos fotos, pero se les hubiera enseñado. Todas las familias son felices de la misma manera porque intentan más o menos parecerse en eso. Van a los lugares, comen, celebran un cumpleaños, las fotos están ahí, los vemos y todo el mundo es feliz de la misma manera. Pero todos sufrimos de una manera escondida y diferente. Ninguna familia se parece a la otra en la manera en que sufre, en la manera en que llora, en la manera en que están luchando. Así que quiero que esta charla sea muy práctica. Algo muy puntual, y de verdad, si tengo que dedicarle a un solo punto todo el tiempo que me queda de charla, no importa, porque vamos a tener más semanas para seguirlo hablando. Hoy tengo planeado hablar de 3 errores que cometemos, sobre todo con nuestros hijos e hijas, o también con nuestros nietos. Y probablemente alguno de ustedes diga, sí, pero yo no tengo hijos. No importa, esto también es para usted. Esto es para todos. 3 errores comunes que cometemos. Y nada más por si alguien no me conoce, mi nombre es José Pablo y yo tengo 2 hijos. Estoy casado con Laura, que está aquí, mi esposa, y tenemos 2 hijos, uno de 7 años y otra de 3 años. Eso nos hace más viejos, sobre todo, no más expertos. Eso nos da años, no experiencia. Porque otra cosa importante que quiero decir es que no hay fórmulas perfectas para criar niños, para enseñar niños. Cada familia sufre a su manera. Así que las técnicas generales probablemente no siempre se apliquen igual a nuestras familias. En marzo pasado cumplimos 10 años de casados, Laura y yo, y esa es nuestra familia hasta el momento. Hemos tenido peces, se han muerto. Geckos tenemos algunos cuantos en la casa que viven ahí con nosotros y hacen sus ruidos. ¿Cuántos tienen geckos en casa? Son una plaga, ¿verdad? Vieran cómo sufro, pero bueno, de ahí dicen que son hasta buenos. Ok, entonces eso no nos hace expertos a Laura y a mí en niños o en ser papá o en ser mamá, pero hemos aprendido algunas cosas y de eso quiero hablar. Quiero hablar no de lo bueno que tenemos nosotros, porque en eso probablemente coincidamos todos. Quiero hablar de los errores que nosotros podemos cometer. Y esos errores también, algunos de esos errores los repetimos muchas familias. ¿Ok? Vean esto.
No existe una sola forma de criar niños o niñas. Así que vamos a hablar de principios más generales. Y una de las cosas que podemos ver como más común son los errores que cometen los demás, ¿cierto o no? Siempre estamos viendo los errores de los demás a la hora de criar niños, niñas. Ay, pero ¿por qué lo deja hacer tanto? Ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no tiene que corregir. Y uno está siempre viendo cómo la otra pareja, cómo la otra familia no está haciendo bien el trabajo que le toca hacer. Porque es que no es fácil hacerlo. Y hay circunstancias diferentes en cada familia que probablemente nosotros veríamos como algo irregular, como algo mal hecho, pero en su lugar haríamos lo mismo. Entonces tenemos que tener un estándar diferente para esto. Vean, en algunas sociedades, aún hoy, pero sobre todo en sociedades de hace 100 años, 120 años, era mucho más fácil criar hijos. Era mucho más fácil por una razón muy sencilla. En los pueblos y en las ciudades se vivía en círculos mucho más cerrados, donde todos creían lo mismo. De tal manera que no importa, si yo criaba a mis hijos, yo podía criar exactamente igual a los hijos del vecino. Porque ellos sabían que creíamos lo mismo y pensábamos lo mismo y vivíamos igual. Vean, hay por ejemplo en algunos lugares del mundo, incluso en Costa Rica, ¿quiénes son este tipo de personas? Muy bien, los veo muy bien. Hoy son mi iglesia favorita. Los Amish. Y los Amish incluso en Costa Rica tenemos, en Sudamérica hay ciudades completas, enormes, donde viven los Amish. ¿Y los Amish cómo viven? Aislados del mundo. Y yo no digo que esté bueno o que esté malo, es su forma de hacerlo, pero se aíslan de tal manera que todos los Amish saben cómo hay que criar los hijos. Y el hijo del vecino sabemos lo que hay que enseñarle a todos porque todos creemos igual y no impedimos que entre a nuestra sociedad ideas diferentes. Mi profesor de Antiguo Testamento y mi primer profesor de hebreo era Amish. Se llama Mervyn Brenneman y fue el primero de 5 generaciones que le dieron permiso de salir a una universidad a estudiar. Porque la universidad, si no era una universidad Amish o si no era con los principios que ellos siempre están predicando, entonces no podían estudiar ahí. Así que hicieron un concilio de ancianos para decidir el futuro del pequeño Mervyn Brenneman, de 18 años. Y se convirtió en uno de los teólogos del Antiguo Testamento más destacados del mundo. ¿Okay? De ahí vienen también unos muy parecidos de donde viene la avena. ¿Cómo se llaman ellos? Los cuáqueros. ¿Y saben por qué se llaman cuáqueros? Ahí los pesqué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Nadie sabe? No es el apellido de este señor eso. John Quaker, no es. Es porque en sus inicios eran muy carismáticos, por así decirlo, y el Espíritu Santo cuando llegaba a sus vidas los hacía temblar. ¿Okay? Entonces, de ahí viene su nombre. Lo cierto es que son sociedades que se encierran e intentan vivir separadas del resto del mundo para preservar sus ideas, formas de vida y sus valores, pero ese no es el tipo de sociedad que usted y yo tenemos aquí actualmente, ¿cierto o no? Tenemos una sociedad donde todo tipo de personas, todo tipo de culturas, todo tipo de religiones están ahí a la vuelta de la esquina. Entonces no es fácil. Supone retos muy grandes e interesantes ser papás actualmente en nuestra sociedad. Vean, estamos viviendo una generación muy interesante y yo he estado pensando que es una generación de primeras veces. Nuestra generación está viviendo muchas primeras veces en muchas cosas. Vivimos en una generación en que algunas cosas son totalmente nuevas en la forma de criar a nuestros hijos, en la forma de hacer familia. Y entonces nadie tiene la receta. Nadie sabe cómo responder a ciertas cosas que están sucediendo hoy en la sociedad. Y estoy seguro, y vean, conozco muchos pastores y muchas pastoras a las que les podemos hacer una encuesta, una pregunta acerca de 5 temas de nuestra generación y no saben la respuesta. Porque no tenemos las soluciones todavía o no sabemos qué hacer con eso. Entonces, como decía Mafalda, cuando teníamos las respuestas, ¿qué dijo? Nos cambiaron las preguntas.
Cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y Mafalda sigue en la siguiente viñeta. Esto no lo tenía en el guión, pero me hace mucha gracia. Mafalda es increíble. Bueno, Quino. Resulta que había en un parque de Argentina estaban repartiendo panfletos de una iglesia evangélica. Entonces Mafalda va caminando por ahí y le dan un panfleto de estos. Y el panfleto decía, Cristo es la respuesta. Y ella dice, ajá, ¿y cuál era la pregunta? ¿Y cuál era la pregunta? A veces creemos tener las respuestas antes de escuchar las preguntas. A veces creemos que ya tenemos todas las respuestas de cómo criar a los hijos, pero la sociedad ha cambiado y no se aplica por igual. Entonces vean, algunas cosas que son primeras veces de nuestra sociedad, se las voy a mostrar en pantalla ahora. Y voy a decirles algo, voy a tener muchas pantallas ahora, muchas pantallas, para que ustedes, y lo hice a propósito porque hay mucho material, pero al mismo tiempo para que ustedes puedan sacar sus celulares, tomarle una foto de eso y luego llegar a la casa, ponerlo todo en remojo, meditarlo y aplicarlo. La primera cosa que es una primera vez en la historia que un joven no necesita de un adulto para obtener información. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, todo se lo tenía que preguntar a un adulto, ¿o no? Y depende del adulto y depende de la pregunta, se podían hasta enojar porque uno hacía preguntas. Eso no se le pregunta, eso no se... ¿Verdad? Es la primera vez en la historia de la humanidad que los menores, con solo que tengan internet, ya no necesitan los adultos para tener información de cualquier tema. Del tema que se les ocurra. Antes, incluso a los más interesados por tener información, teníamos que ir a una institución que se llama biblioteca, que ahora ya nadie conoce. Pero ahora, al alcance de 2 clics, tienen toda la información que tengan, que quieran, lo que sea. Y no nos necesitan a los adultos para aprender. Saben antes de que nosotros intentemos enseñarles. Lo descubren antes. Lo investigan antes. Yo lo vivo con mis hijos. Y le pregunto, ¿y usted cómo sabe eso? Yo nací sabiendo eso, me dice Santi. Yo ya venía así, qué cáscara. Me pongo a ver que en el historial ahí, los videos de YouTube, ahí viene. Todos los temas que usted no se lo imagina, que no se imagina los temas que a él se le ocurren investigar. Cómo fabricar aviones con, no sé, lo que sea. Y ahí está, y de repente pasa hablando 2 semanas de eso. No nos necesitan para obtener información. Ya no somos el referente de la información para ellos. Y eso cambia las cosas. Y nadie sabe la respuesta de cómo podemos entonces lidiar con esto. También veíamos a los maestros, a los profesores, como los que eran la fuente de información para los niños, pero ya tampoco los profesores. Cuando están enseñando algo, los niños van y lo buscan, lo googlean y dicen, el profesor es un bateador. Así no es. Es más, déjeme enseñarle cómo se enseña mejor estas cosas. Ya no se puede, ya no tenemos ni derecho a batear porque se dan cuenta. Muy rápido ellos. Entonces, la primera vez en la historia en la que los niños, adolescentes o jóvenes no necesitan de los adultos para obtener información. Todo lo pueden conseguir en un clic. Primera vez en la historia que un joven puede anunciar al mundo cualquier pensamiento o emoción sin límite alguno. Lo postea en cualquier red social y 10 minutos después se puede hacer viral y lo conoce medio mundo, ¿o no? Antes no. Yo recuerdo la primera vez que a mí se me ocurrió esas ocurrencias de uno. La primera vez que a mí se me ocurrió dar mi opinión personal. ¿Usted se acuerda de la primera vez que usted dio su opinión personal? Yo sí me acuerdo porque se me quedó grabado. Estábamos en una cena familiar. Mis papás son pastores y eran pastores entonces, y venía mucha gente a la casa, como actualmente viene mucha gente a mi casa a comer, a cenar, y estábamos terminando la cena de esta gente que era nueva en la iglesia, muy nueva en la iglesia. Y a mis papás, pues obviamente les interesaba hacer sentir muy bien a estas personas para que se sintieran bienvenidos. La señora había traído un flan. Y estábamos, ¿por qué se ríen antes de tiempo? No, espérese. Estábamos comiendo el flan y a alguien se le ocurrió decir, ¡qué rico flan! Y yo dije, voy a dar mi opinión personal. Mi opinión muy personal era, sí, pero es que a mí me gustan más estos flanes de esta marca. Y fui a la nevera y saqué uno. Dice, yo me prefiero comerme uno de estos. Los ojos que me retorció mi mamá.
me hicieron entender algo muy importante. No siempre dar mi opinión es correcto. No siempre externar mi opinión es correcto. Pero eso quedaba allí, en una cena familiar, y prácticamente todas las ocurrencias que uno podía decir y podía pensar y podía externar, y los sentimientos que podía generar se quedaban en familia, se quedaban en la casa. Eso no salía de allí. Actualmente, en cualquier momento, cualquier niño, cualquier niña postea lo que siente, lo que piensa, y todo el mundo sabe lo que está sucediendo. Eso es otra diferencia. Eso es otra diferencia grande. Primera vez en la historia que un joven aprenderá más de un dispositivo que en un salón de clase. Los colegios ya no son el lugar donde la gente aprende más, donde nuestros hijos aprenden más. Es primera vez en la historia en que la sala de clase es para otras cosas, porque ellos están aprendiendo en otros lugares. ¿Cómo le hacemos entonces con tantas influencias en la vida de nuestros hijos? ¿Nos convertimos en una familia Amish y los encerramos para que no conozcan nada? Para que no tengan, cortamos todo acceso a Wi-Fi, a internet en la casa y ponemos como en la cárcel que no puedan, ¿verdad? Esas antenas que bloquean las señales de los vecinos y todo, para que no puedan acceder a información. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Los aislamos? Ese es el gran desafío. Este es el desafío de nosotros. El tiempo reducido de padres y madres para influenciar a sus hijos y la cantidad de influencias externas que ellos tienen. Tenemos muy poco tiempo para poderlos influenciar. Probablemente yo llego a la casa y tengo 45 minutos antes de que se duerman. Y los fines de semana, a veces más, a veces menos, tengo también tiempo limitado. El poco tiempo, el limitado tiempo que tenemos para influenciarlos, pero yo les doy 45 minutos, aunque sean de calidad, pero pasan 9 horas intentando conectarse a internet para buscar información de otras cosas. Y esto es un reto. Eso es un reto enorme que tenemos nosotros. Y esto nos lleva a pensar no solo en el desafío, que este es el desafío, sino cuál es la verdadera meta de nosotros criando la siguiente generación. Aunque usted sea un tío, un tía, usted también tiene responsabilidad en esto. Aunque usted no tenga hijos, usted tiene responsabilidad en esto. ¿Cuál es el principal desafío para la siguiente generación? La meta es equipar a nuestros hijos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito. Equipar. Esa es nuestra meta como sociedad, como padres, como familia, sin importar qué tipo de familia es a la que pertenecemos, sin importar. Equiparlos. ¿Para qué? Para que puedan vivir bien después como adultos. Equiparlos. Y esto suena sencillo, pero es muy complicado. ¿Cómo equipo yo a mis hijos para el futuro? Déjenme decirles por qué es tan complicado. Esto significa que mi meta, esta meta, desde el día en que nacen mis hijos, yo tengo que entender que los próximos 20 o 25 años, esta tiene que ser mi meta de vida. Comprometerme con esta meta. Para que ellos en los siguientes 60 o 70 años de vida estén equipados. Entonces hay un compromiso en esta meta. Hay un compromiso real. Por eso no es fácil tener hijos. Pero esto tiene otro componente que va más allá del tiempo. Tiene que ver con qué tipo de relación ofrecemos a nuestros hijos. ¿Qué tipo de relación ofrecemos entonces a nuestros hijos e hijas para lograr esa meta? Para lograr esa meta. Esa es la gran pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Cómo puedo tener una relación con mis hijos que pueda equiparlos realmente para el futuro? Lo primero que debemos saber es que mi trabajo es equipar. No tiene nada que ver conmigo. Y esto es importante. Aquí empiezo a socar tuercas. Criar hijos y ser papás no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con nosotros. Es decir, yo no puedo depender de mi relación con ellos para hacer mi trabajo. No dependo de la relación que tengo con ellos. Es decir, no se trata de mí, no se trata de cómo yo me sienta
haciendo esto. No se trata de lo que yo piense o lo que yo crea. No se trata de mis necesidades, mis sueños, mis intereses. Se trata de ellos. Se trata solamente de ellos. Y por los próximos 20, 25 años, desde que uno es papá, uno es mamá, no se trata de mí. Se trata de ellos. Se tratará de ellos. Por lo tanto, cada niño o cada niña merece y tiene el derecho a ser equipada para la vida, ¿o no? O algunos niños sí van a tener el derecho a ser equipados para el resto de su vida y otros no. Todos los niños tienen el derecho a ser equipados para el futuro, independientemente de si las personas con quienes conviva son sus padres biológicos o no, o son sus abuelos o no, o su familia es monoparental, o con parejas que quizás uno de los dos no sea su padre o su madre, o ninguno de los dos lo sea. Tienen el derecho a ser equipados para la vida. Porque esto no se trata de adultos, se trata de ellos. Se trata de ellos. Esto significa que si quiero seguir esa meta de equipar a mis hijos para que logren enfrentar una vida adulta con éxito, yo como padre debo dar un paso atrás y evitar una relación de codependencia con mis hijos. Y ya voy a explicar un poco más esto, porque es muy común y es uno de los grandes errores. Nace mi hijo, mi hija, y mi meta es equiparlo durante los próximos 20 años para que sus próximos 60 o 70 años, después de esos 20 años de estar conmigo, esté equipado, tenga las herramientas para vivir bien, exitosamente su vida. Es para su futuro, no para mi futuro. Es para su futuro, no para mi futuro. Si yo tengo eso muy claro, sabré que mi plan no es mantenerlos felices hoy, ahora, para que almuercen y no jodan. Llevarlos al restaurante donde más les guste para que pase hoy un domingo bonito. Es que yo tengo que tener la perspectiva, es que se trata para su futuro. Y por lo tanto voy a caerles mal muchas veces. Y si yo dependo de esa relación, y si tengo una relación codependiente, voy a sufrir muchísimo cada vez que ellos se pongan a llorar. Cada vez que hagan una pataleta. Yo voy a explicar un poco más de eso. El error de muchos padres es ese emocionalismo o esa dependencia. Necesitan la relación con sus hijos para llenar un vacío personal. Necesitan la relación con sus hijos para llenar un vacío personal. Están tratando de proyectar en sus hijos sus propios deseos o sus propias vidas o sus propias frustraciones. Lo que yo no tuve, no, que no le pase lo mismo que a mí. Yo empecé a trabajar a los 8 años. No, voy a evitar que sufra y que haga esfuerzos a los 8 años. Empezamos a depender de eso porque nos estamos proyectando en ellos. Así que lo que sucede es que el éxito de sus propias vidas creemos nosotros, los papás, que depende de nuestros hijos. Si nuestros hijos van pasando bien el cole, nos sentimos bien. Si nuestros hijos se están quedando en el cole, estoy fracasando como papá. Y entonces sentimos que dependemos de ellos para ser felices. No sé si me estoy explicando. No tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con ellos. Miren, cuando yo trabajaba a tiempo completo aquí en la universidad, yo trabajé un tiempo completo aquí en esta universidad y atendía a muchas mamás, papás, incluso abuelos, a veces hasta tíos y a veces hasta hermanos se venían a hablar conmigo. Y me decían, mire, yo sé que la carrera de fotografía es muy bonita, pero yo quisiera que mi hijo estudie algo de verdad. ¿Cómo se llama la obra? Soy yo el que quiero. Es mi deseo, no es mi hijo. Error grave. Mire, yo sé que el cine es una carrera muy linda. Aquí damos cine, ¿verdad? En esta universidad suena a manada, ¿verdad? En esta U se da cine. Mire, yo sé que el cine es súper importante en Estados Unidos, en Hollywood y todo eso, pero aquí en Costa Rica, ¿de qué va a vivir un cineasta? ¿Cómo se llama la obra? Quiero que mi hijo tenga un trabajo que le dé plata porque yo así me voy a sentir muy contento y muy exitoso, yo como papá. Y cortamos las alas de nuestros hijos. Es que la animación digital es algo muy innovador y bonito, pero yo quiero que mi hijo trabaje, pueda casarse. Es decir, ya relacionan, yo recuerdo, esto es una frase real, relacionan animación digital con que ya no se va a poder casar en la vida.
Listo, estudia animación digital y ¿de qué va a vivir? Y lo mismo puede preguntar yo, quiero estudiar teología, ¿y qué hacen los teólogos? ¿De qué vive un teólogo? Bueno, muchos papás intentan entonces equivocar eso. En mi experiencia, el error es que muchos padres ven a sus hijos como parte de una respuesta para llenar sus propias vidas. Y ellos no están aquí para llenar mi vida. Ellos no vinieron para llenar mi vida. Es una responsabilidad demasiado grande que les estamos dando a unos niños. Nosotros nacimos y los trajimos a este mundo para equiparlos a ellos. Ellos no vienen para equipar mi vida en nada. Ellos no vienen aquí para darles esa responsabilidad, cuando el verdadero enfoque es equiparlos para enfrentar la vida adulta, sea cual sea su camino y sus decisiones, que estén equipados para enfrentar la vida. Y yo entiendo, yo soy papá, yo entiendo esos temores, y yo entiendo lo que es proyectarse en ellos, y yo entiendo lo que es ilusionarse y luego que se rompa lo que uno había soñado para cada uno de ellos, porque ya no es así. Yo entiendo lo que es que se rompa la imagen que uno tenía de su propio hijo. Yo entiendo lo que es cargarlos desde que son bebés, tocarles las manitas, ilusionarme con ellos. Yo entiendo eso, pero puedo entender que esa no es mi misión. La misión mía es equiparlos a ellos, y su misión no es hacerme feliz a mí. La misión de los hijos no es hacernos felices a nosotros. No podemos cambiarles el pañal el resto de la vida, ni elegirles qué ropa se tienen que poner. Vean, Paula, mi hija de 3 años, le encanta escoger su ropa. Santi, lo que caiga. Si se la elegimos nosotros, bien. Si la elige él, también, no importa. Pero ella elige su ropa, y a veces siempre se pone los zapatos cruzados, ¿verdad? Una combinación de colores que es terriblemente terrible. Pero yo no puedo escogerle la ropa toda la vida. Si yo corrijo todos los días eso y le digo, te ves fea, así no es, esos colores no van, ¿qué le estoy diciendo? Mi aprecio por vos depende de cómo te vistas. Mi aprecio por vos va a depender de lo que elijas, que te gusta a vos hoy. Y esa no es la responsabilidad de ella. No es responsabilidad gustarme a mí, de mis hijos. No es la responsabilidad de ellos caerle bien a uno tampoco. No tienen que caernos bien tampoco. Ellos no son los responsables de llenar mi vida. Las fuentes de llenar mi vida son otras, no mis hijos. Yo tengo que tener una fuente espiritual, que es Dios, que llena mi vida. Tengo que tener una fuente relacional, y si no tengo una pareja, tengo que tener una comunidad donde pueda llenar mi vida, mi tanque emocional. Porque yo, si no tengo eso, voy a empezar a robarle las emociones a mis hijos, porque dependo emocionalmente solamente de ellos para que me hagan feliz. Entonces voy a volcar mi ira, mi frustración sobre ellos, porque no están llenando mi vida. Ellos no merecen esa responsabilidad. No podemos cargarles con esa responsabilidad. Cuando no tenemos esas fuentes espirituales y emocionales, entonces lo que hacemos es chupar y depender emocionalmente de nuestros hijos. Y les prometo que eso no equipa a ningún niño para el futuro. Cuando sienten, un niño que sienta que su papá y su mamá se van a deprimir o se van a poner muy tristes porque él haga o no haga algo, no lo estás equipando. Eso hace muy triste a mami o papi. Eso me pone muy triste. Busque una forma de ser feliz, no dependiendo de sus hijos, porque los hijos son pequeños y están aprendiendo. Y como sé que es un tema largo y quiero decirles que vamos a ir poco a poco con estos temas durante otras semanas, entonces voy a enfocarme solo en uno que ya casi voy a tocar. Vean lo que dice Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no se apartarán de él o no lo abandonarán. Dirige es una palabra importante. No es ser dictador, es dirigir. El que dirige va adelante, el dictador va detrás con un látigo.
Dirigir es ser un líder. Para que nos vean a nosotros, nos están viendo a nosotros. Usted y yo somos como líderes de nuestros hijos, no somos sus dictadores, somos sus líderes. Si queremos que nos sigan, debemos actuar como líderes y no como dictadores. Papás, mamás, que el niño les pregunta, ¿pero por qué tengo que saber tal cosa? Porque yo digo, y punto. ¿Eso qué es? Dictatorial. Y no estás equipando a tus hijos para el futuro con eso. Eso significa entonces que en algunos momentos de la vida usted y yo seremos los malos de la película, porque somos sus líderes y les mostramos el camino. Ahora, si nuestra felicidad y si nuestras emociones dependieran de nuestros hijos, entonces imagínense, cada vez que nuestros hijos nos dicen, estoy enojado con usted, nos sentiríamos fatal. Usted es malo. A mí me han dicho que yo soy un papá malo. ¿Y? Déjelo que le diga que usted es un papá o una mamá mala. Se le va a pasar. Usted es el líder. Pero si yo tengo una relación de codependencia y si la relación con él es con lo que yo dependo para ser feliz, entonces cuando me dicen, me cae mal papi usted, ay, yo me voy ahí con el corazón hecho leña y no papito, venga, corrijamos esto, sí, vamos y hagamos lo que usted está pidiendo, lo que sea, ¿verdad? Entonces no podemos depender de la relación para ser felices. Usted es feo, usted es malo, te odio. A mí me han dicho, te odio. ¿Y realmente un niño está equipado para saber cuándo me odia o cuándo no me odia? No. Y si yo dependo de esa frase para ser feliz, como papá, como mamá, ay, es que me dijo que me odia, me voy a deprimir. Somos los líderes. O la otra cosa, eso no se le dice a un papá y lo manda al hospital 3 semanas para que aprenda que sí se respeta la autoridad. No, eso no es equipar, es limitar la expresión de emociones. De tal manera, ustedes han visto la gente que no se puede ni abrazar, que cuando uno lo abraza hace así. Probablemente crecieron en un ambiente donde las emociones eran censuradas siempre. Los niños no lloran, los hombres no lloran. Claro que lloramos mucho más, más que las mujeres. Y las mujeres no, ¿qué les decimos a las mujeres? ¿No qué? No se enojan. ¿Y que si se enojan? Algunas veces. ¿Ok? No te quiero ver, nos pueden decir. No te quiero hablar, déjeme solo. Y nos vamos deprimidos. Yo no dependo de mi hijo para ser feliz. Lo amo y a mi hija la amo. Y cuando están conmigo y mientras estén conmigo soy la persona más feliz del mundo. Sí, pero no depende, mi felicidad no depende de mi relación con ellos. No puede depender. Grandes errores que debemos evitar. Vamos a ver uno en el resto del tiempo que me queda y seguimos en las próximas semanas. No dejar a sus hijos luchar o fracasar. De los errores más crasos, de los errores más graves que nosotros podemos cometer como padres o como tutores de un menor o de una menor es no dejarlos luchar por la vida. Ese es el primer error específico del que quiero hablar. Es un error muy común intentar evitarles todo el dolor y todo el sufrimiento posible. No permitirles crecer y aprender de sus errores y fracasos. No los dejamos fracasar. Se están amarrando los zapatos y les seguimos amarrando los zapatos para que no se frustren. Les seguimos poniendo la camisa para que no se la siga poniendo al revés, para que no se frustre. Porque tenemos la idea errónea, la idea equivocada de que con cada error que cometen, con cada fracaso que tienen, su autoestima va bajando. Su autoestima baja cada vez que nuestros actos les dicen, dame papito, usted no lo puede hacer, yo se lo voy a hacer. Ahí baja su autoestima. Pero yo no conozco ningún niño que diga, ya no me quiero amarrar nunca más los zapatos. Después de fallar 17,000 veces, lo va a seguir intentando. Y cuando lo logra, su autoestima sube porque lo logró. Hay que enseñarles a que el fracaso no es malo y que el fracaso es un puente para volverse a levantar y decir, mañana lo voy a hacer mejor. Mañana lo voy a hacer mejor. ¿Sabían que todos nosotros solo aprendemos por necesidad?
¿Sabían eso? Usted aprendió a caminar porque ocupaba caminar, ¿o no? Pero cuando somos papás que no les, ay no, que no gatee por ahí, uy no, porque no, los niños empiezan a atrasar su necesidad de gatear o de caminar, de levantarse. Todo lo que aprendemos lo aprendemos porque lo necesitamos. Usted y yo aprendimos a hablar porque ocupábamos decir cosas. Y evitarles el sufrimiento a los niños en esas etapas es muy duro. Por ejemplo, los niños y las niñas que señalan para pedir cosas. Y uno les resuelve para que no se frustre, porque como todavía no sabe hablar, empieza uno a batear. Agüita, agüita. Ah, no, la tapita. Ah, no, el control. Sí, venga, papitos, todo. Entonces el niño dice, sí, yo no tengo que aprender a hablar. ¿Para qué? Si solo señalando me traen todas las cosas. Para evitarles el fracaso y la frustración. Pero eso lo vamos replicando toda la vida. Toda la vida, y luego tenemos un montón de una generación muy débil en afrontar los problemas de la vida. Muchos niños entonces tienen papás que les resuelven todo. Los niños aprenden, o los bebés aprenden a volverse, a girarse por necesidad y luego a gatear por necesidad. Si evitamos que se caigan y que se rompan la jupa, si siempre evitamos que se golpeen. El otro día estaba en una casa que me invitaron el viernes pasado, y una de las personas que estaba ahí contó, no sé, 25 o 30 historias de accidentes que ha tenido en su vida, desde que era muy chiquitito. Yo digo, Dios mío, ¿cómo ha sobrevivido este chiquito? Bueno, ya no es un chiquito, ¿verdad? Y el último accidente lo tuvo como la semana pasada mientras limpiaba una canoa. O sea, sigue, ¿verdad? Pero aprendió que la vida es así. Que la vida es así. Si hacemos eso, si les evitamos luchar o fracasar, estaremos creando personas débiles. Si les solucionamos todo, estamos creando una generación que no sabe luchar, que no sabe fallar y levantarse. Borges, el poeta argentino, dice que hay fracasos más gloriosos que los éxitos, porque aprendemos. Vean lo que dice la Biblia. Si en momentos difíciles, esto está en Proverbios 24:10, Reina Valera contemporánea, si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Si en momentos difíciles te rindes, vas a tener una fuerza muy limitada. Otra versión dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si no enseñamos a nuestros hijos a fallar y a vivir con presión y a enfrentar problemas y al fracaso y volverse a levantar, tendremos una generación con fuerza escasa para la vida. O tenemos una generación, como dice acá, con una fuerza limitada. Una fuerza limitada. Vean, les voy a contar algo personal. Ustedes han visto que a mi hijo mayor le faltan 3 dientes de arriba. Y usted podría interpretar, le faltan porque tiene la edad de los niños que se les cae, pero a Santi le faltan hace 3 años esos dientes. ¿Por qué? ¿Por qué le faltan los dientes hace mucho más tiempo de lo normal? Los médicos habían dicho, él no va a caminar. No tiene, a él le falta una parte de la columna atrás, le faltan varias vértebras, tiene la médula anclada, algo muy parecido a la espina bífida, de lo que hablaba Milton hoy hace 8. Eso tiene un montón de consecuencias, motoras, pero también digestivas y otro montón de consecuencias que no se ven, porque hay discapacidades que no se ven. Pero nos habían dicho, no va a caminar, pero él quería caminar. Y él, siendo bebé, quería caminar. ¿Y qué hace uno como papá? No, papito, vos no vas a caminar. Quiero evitarte la frustración de intentarlo y no lograrlo. Quiero intentar que entendas que sí, hay algunos niños que caminan y otros no caminan. No lo intentes más. Protegerle el sufrimiento del fracaso. Pero Laura y yo hablamos y decidimos dejarlo intentarlo todas las veces que él lo necesitara, y por eso no tiene dientes.
pero camina. Pero aprendió a caminar. Aprendió a caerse un montón de veces, y a que le duela, y a que sangra. Pero no conozco ningún niño, que por más veces que se caiga diga, ya me rindo, no nací para caminar. Porque solo nosotros como adultos podemos incentivar o cortarle las alas a nuestros hijos. Esto sucede también en las relaciones. Llegan de adolescentes y tienen relaciones que son complicadas. ¿Y qué es lo que decimos como papás? Aléjate de esa gente, no te hace bien. En vez de enseñarles a decirles, esfuércese por esas relaciones. Cuando son adolescentes, les queremos proteger el sufrimiento y les decimos, aléjese de esas relaciones, son nocivas. Pero cuando son adultos, les decimos, luche por su matrimonio. Pero no se los enseñamos cuando eran pequeños, luchar. Llegan a la casa y nos dicen, es que el profe me agarró entre ojos. Y ahí va papá sacando pecho a la escuela, miren, me pueden cambiar el profesor, el chiquito me lo pueden pasar de aula, este profesor no sirve. En vez de decirle, luche y gánese a su profesor. Gánese a su profesor, para que en la vida se pueda ganar a los jefes, para que en la vida se pueda ganar a los amigos, para que en la vida se pueda ganar. Y no tener una generación débil, como lo que nos dice este texto. Hace 8 días Milton nos hablaba de lo que nos podemos aprender de las personas con discapacidades. Esto es una de las cosas que he aprendido de mi hijo con discapacidades. A caerme y a levantarme. A caerme y a levantarme. Y a volverlo a intentar. Y a volverlo a intentar. Quiero terminar. Yo solo abarqué uno de los 6 errores que quiero abarcar en las próximas semanas, que como familia podemos cometer. Pero quiero terminar con estas cosas. Los primeros 5 años de la vida de todo niño, de toda niña, necesita urgentemente que saber 5 cosas. Sos amado, sos amada. Tiene que tener eso claro. Y nada de lo que haga y nada de lo que diga cambiará eso. En los primeros 5 años de vida. Eso le tiene que quedar marcado acá y acá. Nada de lo que hagas y nada de lo que digas, de eso no depende mi amor por vos. 2, estás seguro con nosotros. Estás seguro. Con nosotros estás seguro. 3, sos único con dones especiales.